Bueno, vamos empezando ya más o menos, que ya hemos pasado la hora. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Cata, entonces. Cata es concejal de convocación por San Isidro. Y bueno, Cata, un poco contanos sobre vos, cómo te metiste en política, viste cómo fue que arrancaste. Bueno, yo vengo, por ahí algunos van a escuchar esto repetido, como Alec, que ya me escuchó un montón de veces, pero bueno, yo vengo de todo lo que es el tercer sector, el voluntariado, las ONGs, las fundaciones, me gustaba mucho esa vida. Trabajé bastante en techo, acá está Mauro, hola Mauro. Eh, Trabajé en techo, en realidad fui voluntaria en techo, un techo para mi país, en Mincay, que es una organización que trabaja en Tucumán haciendo educación a distancia, en IESEC, que es otra organización también que trabaja en educación, con la que me fui a Colombia, fui variando y moviéndome por varias organizaciones sociales. Me recibí de Relaciones Públicas, me fui a Colombia a hacer este voluntariado, 2 meses enseñando inglés en un hogar de niños, en un asentamiento en el sur de Bogotá, y a nenes de 16 años, y volví sin trabajo y dije, voy a buscar trabajo, ¿qué hago? Empecé a tirar en ONG, fundaciones y demás, y Alec Lucena me dijo, che, pero yo lo puse, me acuerdo, en mi Facebook, me dijo, pero hago convocación. Y le dije, no, convocación es un partido político, yo con la política nada que ver, no me interesa, no me importa. Me dijo, te juro que no es como cualquier partido político. Le dije, no, no, pero es un partido, me dijo, bueno, pero va. Bueno, está bien. Tiré mi currículum, me llamaron, tuve una entrevista con Manu Abella y con Marcos Gilinolson y dije, qué interesante. Seguí avanzando en el proceso, digamos, de selección y me eligieron para lo que eran en ese momento reuniones con vecinos, que ahí me encantó porque tenía que estar charlando con vecinos todo el tiempo y organizar las reuniones, que no me cuesta mucho charlar, entonces me fui enganchando cada vez más. Y ahí me di cuenta que era muy territorial el trabajo, era muy de cercanía con el vecino, era eh, mucho más simple de lo que yo pensaba, como que no era la política, eran vecinos que estaban caminando, charlando con otros vecinos, preguntándole inquietudes y las transformaban en proyectos en el Consejo Deliberante. Ahí la verdad que Marcos fue un súper mentor, porque caminar con él en la calle es como, no puedes creer la dedicación y la entrega que le da a la gente, y cómo les habla y cómo se acuerda de todos los nombres, es una cosa espectacular. Eh, y me motivó un montón. Y el punto creo que clave que me hizo realmente querer participar y postularme para ser concejal en el 2017 fue acordarme que en el 2011 con Techo había estado censando La Cava, que es una de las villas más grandes de San Isidro, ya todos deben, a esta altura ya todos más o menos saben, pero yo vivía en Bécar, en la calle Jorge Newbery, a 4 cuadras de La Cava. Y con Techo en el 2011 me encontré censando Jorge Newbery, la misma calle donde yo vivo, pero 4 cuadras para adentro, o sea, adentro de la cava. Y dije, no puedo creer que estoy en la misma calle, a 4 cuadras, y acá no hay luz, no hay gas, no hay agua, no hay cloacas, no hay ambulancias, no hay policía, no hay nada. No puede ser que estoy en San Isidro y esto es así. Entonces, una de las cosas que me motivó, digamos, a meterme en política y puntualmente postularme para ser concejal fue decir, che, el voluntariado y la pasión por querer cambiar el mundo, digamos, y la política pueden ir de la mano. O sea, no son cosas separadas. Las ONGs y las fundaciones tienen un montón de buena voluntad, gente comprometida, buena predisposición, tiempo, ganas, pero tienen muy pocos recursos. Y la política, todo lo contrario. Tiene un montón de recursos, pero tiene muy poca voluntad. Entonces dije, bueno, mezclemos las dos cosas, hagamos que la gente que tiene voluntad se meta en política, y acá estamos, básicamente. Me ¿Qué- postulé en el 2017 y bueno, quedé. ¿Y qué pasó una vez que entraste? ¿Viste? Entraste ahí con la mochila cargada de voluntariado y ahí, Sí, es duro. Cuando entras, la realidad es que el equipo es espectacular. Entré con Manu, que ya había tenido un mandato anterior, 4 años de concejal, con Marcos Girinolson, con Clary, Matei, con Alec, con Martín Lutufiano, o sea, un equipo que estaba ya muy consolidado y que tenía una trayectoria súper interesante en política. Pero sí, entrás como re idealista, bueno,
voy a cambiar todo el Consejo Deliberante y ahora va a haber más luz y nos vamos a hablar mejor. Y la realidad es que a veces no pasa eso. Empezás a darte cuenta que hay un montón de cosas que parecen obvias, sobre todo quizás para nuestra generación, que no son obvias. Por ejemplo, una de las primeras cosas uno de los primeros proyectos que hice que se aprobó fue una rampa para Matías, que es un vecino que tiene 43 años, que vive sobre Márquez y tiene esclerosis múltiple. Y el tipo lo único que pedía era una rampa para ir a tomar un café a la esquina. Listo, básico, simple. Bueno, 8 meses estuvimos, él lo venía pidiendo hacía años, pero desde que entré yo estuvimos 8 meses con el municipio llamando, haciendo reclamos, metiendo proyectos, todo, hasta que se le construyó la rampa a Matías y ahora puede ir solo desde su casa hasta la estación de servicio de la esquina a tomar un café. Y eso es como algo que debería ser obvio, que el municipio debería estar atento, no lo hace. Entonces ahí dije, claro, las ganas ya no son las mismas, el municipio no está en todos los detalles, no está viendo lo que le pasa al vecino, no está cerca, son cosas que son muy simples para mejorar la calidad de vida. Y bueno, y a veces te frustrás, porque te encontrás cosas que decís, esto sería tan fácil con un poco de voluntad. Eso, básicamente. Así que me encontré de todo, me encontré gente muy, muy capacitada y con mucha buena voluntad y gente que ya estaba como desganada y sin motivación para estar en política, o con todos los vicios, digamos, y las mañas de la política más tradicional. Claro, claro. Y con esos vicios, digamos, trataste de alguna manera de modificar la situación, ¿se entiende? O sea, no se me ocurre bien cuál puede ser la pregunta, pero va por ahí, tipo, te encontraste con vicios. ¿Y qué hiciste vos? Yo creo que la primer respuesta fue cuestionar cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto así? ¿Por qué por qué el presupuesto se entrega en papel y no en digital? ¿Por qué las mujeres se sientan de este lado y los varones de este lado? Porque, no sé, cuestionar. ¿Por qué hay cosas que están establecidas que nadie se pregunta por qué son así? Entonces, como desde el cuestionamiento salían otras opciones que por ahí ni siquiera a nadie se le había ocurrido. O ideas para hacer con vecinos o proyectos que simplemente no hubo, no sé, no había voluntad o no había esto de cuestionamiento. Es como una bajada de línea de toda la vida se hizo así, entonces se va a seguir haciendo así. Me parece que un poco lo que vino también a hacer Convocación es cuestionar la política, que no es poca cosa en San Isidro, cuestionar el status quo, digamos, lo establecido, por qué se hacen las cosas de determinada manera cuando realmente podrían hacerse mejor, por qué existe todavía poner la fichita para el parquímetro, si puede ser de otra manera más tecnológica o que le represente menos gasto al municipio, o no sé, cuestionar, básicamente, eso es como lo que más me sale, lo que más fácil me sale. Cuestionar y pelearme también, esas dos Bien, cosas. bien. Che, y así, ¿qué fue como lo mejor que te encontraste y en contraposición lo peor? ¿Viste? Estás ahí, mirá qué bueno esto, y por el otro lado, mirá esta otra cosa. Lo mejor que me encontré fue el equipo humano de Convocación Real y el interés genuino por mejorar la calidad de vida del vecino. Porque al estar tan en contacto en el territorio, empatizás mucho con lo que le pasa al otro. Entonces, a veces la pasás un poco mal porque si sos muy empático no dormís, porque te llega una cantidad de reclamos desde una persona que necesita así una rampa hasta alguien que necesita no sé, un bolsón de comida de acción social, hasta alguien que tiene una super idea, pero no es bien aprovechada en el municipio, hasta alguien que tiene que cerrar su empresa porque le hacen una presión impositiva tan fuerte que tiene que irse a otro municipio. Entonces, empezás a conocer como microhistorias y te da un poco eh, de bronca, porque decís, el municipio es espectacular en sí, los recursos que tiene son geniales, solamente falta como aplicarlos bien y voluntad. Entonces creo que lo mejor es esto, el grupo humano y el contacto constante con el vecino. Y después lo peor es ver tan a la luz las mañas, digamos, de la vieja política, de decir, tiro por la borda todos mis ideales porque, no sé, no voy a, bueno, sí, puedo dar ejemplos acá, pero el posismo arregla con el peronismo y ya está.
y todo lo que se venía armando y el proyecto y todo lo que venís como remando y pensando y realmente empujando para que salga, es alguien aprieta un botón en un lugar y se desarma todo y volvés para atrás a decir, bueno, que mi proyecto de ordenanza avance. Eh, digo, si los oficialismos tomasen realmente todos los proyectos de ordenanza buenos de cualquier partido, seríamos, no sé, por lejos uno de los mejores municipios del país. Creo que lo que te desmotiva es eso, es ver que hay veces que los intereses políticos van por encima de los buenos proyectos. Eso es algo que me, me desmotiva un montón. Pero bueno, ahí estamos nosotros también para seguir cuestionando y empujando y manteniendo los valores firmes y avanzando como podemos. Eso también para nosotros es realmente un orgullo de Convocación, como que no puedan venir a cuestionarnos nada ni a decirnos, bueno, arreglemos tal cosa, porque saben que con nosotros los arreglos y los, digamos, contentarnos no va. Nosotros realmente queremos proponer algo profundo y un cambio en la forma de hacer política, un cambio en la forma de ver el municipio. No queremos arreglar un bache y listo, queremos proponernos un plan integral para estacionamiento, un plan integral para la circulación, como cosas mucho más macro. Eso es un poco. Sí, sí, para los vecinos directamente. Una de las cosas que me hiciste pensar, ¿no? Claro, todos los proyectos se aprueban o no, los que presentamos, ponele, es si acompaña el peronismo, de alguna forma. Pues somos nosotros 7 más los Claro. otros 6, Más serán 6. 6, Más 6 del peronismo. que le ganan a 11. A 11, claro, son 24 en el Consejo Deliberante, hoy en día son 11 del posismo, con matices, mismo dentro del posismo, 6 del peronismo, también de diferentes ramas, pero el peronismo al fin, y 7 del interbloque de Convocación. Al margen de buscar los votos, digamos, para que se apruebe un proyecto, nosotros lo que buscamos no es que se apruebe el proyecto en sí, sino que efectivamente se haga. Porque hay Obvio. proyectos que son realmente para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y la mayoría de nuestros proyectos surgen de vecinos. Surgen de una reunión con vecinos de Las Lomas que les entraron a robar 75 veces en un mes, entonces proponen un sistema de alarmas vecinales. Y nosotros lo que hacemos es llevarlo al Consejo Deliberante. O sea, nosotros somos intermediarios, somos voceros circunstanciales, pero somos vecinos antes de ser intermediarios y voceros. Digo, los representamos porque no pueden votar los 300.000 sanisidrenses adentro del Consejo Deliberante, pero la idea es que lo que yo diga ahí adentro tenga atrás todo lo que ustedes piensan. Entonces, es súper circunstancial la representación. Y me parece que cuando un político no se quiere correr de ese lugar y no entiende que él es un canal para una comunicación, ahí se enturbia todo y ahí se empiezan a quedar 1000 años en el mismo lugar sin querer moverse. Nosotros creemos que la fluidez y la rotación de personas es súper sana. Sí, bueno, eso más aparece en una de las diapositivas que mandé ahí en el mail. Se veía bien. Sí, Pero sí, bien. bien grande. Bien grande. Che, escúchame, si ponele que sos ejecutivo, ¿no? El departamento. Podés cambiar una cosa. ¿Qué cambiás? Yo soy ejecutivo porque primero cambio al intendente mañana. Pero ponerle que ya lo cambiamos al intendente. No, uno de mis grandes sueños es la urbanización de barrios. O sea, mañana empezar a abrir calles. Abrir calles, poner iluminación. Bueno, ya lo deben haber visto la clase pasada con Celeste Fish, que es una genia en lo que es hábitat y vivienda, pero jamás podés planificar un San Isidro integrado si no tenés los barrios integrados, los barrios populares, y jamás podés pedirle a alguien que vaya a buscar trabajo si no tiene dirección en su DNI, porque dice pasaje 1, pasillo 2. Si no entra la ambulancia, si no entra la policía. Entonces, lo primero que haría es empezar el proceso de urbanización, para después empezar a igualarnos, pero para arriba, porque lo que hacen muchos
muchos intendentes y muchos gobiernos es igualar pero para abajo, ¿no? Como esto de Robin Hood, como de le saco a los ricos para darle a los pobres. Y lo que nosotros queremos es que todos podamos mejorar y progresar. Después sí, ya más, o mejorar las condiciones para que puedan venir más empresas a San Isidro, para que sea un polo gastronómico, para empezar a que crezca. Pero lo primero para mí sería que no exista ni una persona que tenga que tener una gotera dentro de la casa. Y eso para mí es como lo básico. ¿Y qué mantendrías entonces? De lo que ya está, yo creo que todo lo que es el área de cultura funciona muy bien, el área de deporte funciona muy bien. La gastronomía también funciona muy bien. Como que San Isidro tiene estos pequeños gustos, digamos. El río es muy lindo, la gastronomía es muy linda, todos los eventos que hace cultura son de gran nivel y San Isidro es bastante reconocido por eso. Eso lo dejaría perfecto. Puerto Libre también, todo lo que es la atención a los adultos mayores es muy buena. Eso no hay problema. Pero siendo gestión, no me conformaría con eso. O sea, iría como al fondo. Bien. ¿Y a proyectos a futuro? ¿Qué hay para el futuro en tu vida de Bueno, concejal? bueno, yo por ahí me deben haber visto ahí un poco por las redes, pero básicamente como los dos temas que más me convocan y me movilizan, por un lado es el tema de la urbanización de barrios y de la integración social. Para mí acción social es una falencia, que vos tengas que tener empleados municipales dando bolsones de comida, te habla de un problema gravísimo, mucho más profundo. Que vos tengas que hacer transferencias condicionadas constantemente, yo no saldría a decir feliz que aumentamos no sé, tal asignación. Al revés, estás mostrando que no podés gestionar o que no podés atacar un problema más de fondo. Entonces, como los proyectos de urbanización y de integración para mí son muy importantes. Y por otro lado, todo lo que es sustentabilidad y medio ambiente. Ya no es las generaciones futuras, ni por mis hijos, ni por mis nietos, es ahora y nosotros, y creo que estamos en un momento clave para un despertar más de la conciencia y del consumo responsable. Creo que la pandemia también nos vino a traer esto de consumir local, comprarle al almacén de la esquina de tu casa, ir caminando, hacer ejercicio. Yo en mi vida hice ejercicio y ahora la pandemia me dio por salir a correr porque necesito verde y despejarme. Entonces, digo, me parece que nos trajo un montón de cosas buenas de salud, de alimentos más saludables, de consumo más saludable, más responsable, de estar más tiempo en casa, de frenar un poco, y me gustaría que eso se mantenga traducido en formas de vida. Por ejemplo, compostar en tu casa, si no puedes compostar, tener una huerta, aunque sea de aromáticas, reciclar tus residuos, empezar a tomar pequeñas acciones para mejorar un poco la calidad de vida de todos, ¿no? Esos son Sí, como los dos sí. paros. Comparto eso de que la cuarentena sirvió como para prestarle un poco más atención al lugar en donde estás, ¿no? Más que tal vez estar así por todos lados, ¿no? Bueno, eso. Lindo, ¿no? Linda charla. Si alguien tiene preguntas, es el último momento para poner las preguntas. Y si no, nos vamos a ir a la sección de equipos, si es que estamos ya todos. Déjame que chequee porque viste cómo es esto. Yo creo que sí, estamos todos. Sí, estamos todos. Bueno, vamos entonces a la sección de equipos. Nos vemos en un ratito. Dale. Ok. Bueno, ya estamos todos. Ahora sí. Tenemos con nosotros a Ana Iparraguirre, que le vamos a dar ya el hacer hospedador para que pueda presentar todo lo que quiera. ¿Cómo estás, Ana? Estás muteada. A ver Parece ahora. meses que llevamos con esto y todavía nos olvidamos de desmutearnos. Eso que ni qué. Bueno, ¿todo bien? Bueno, todo bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con. Hola Manu, Cata, que los conozco. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con los amigos de Convocación.
Alec, ahí los veo, varias caras conocidas. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Como yo siempre digo, no hay partidos en Argentina que hagan el trabajo territorial y mejor manejo del voluntariado y de la militancia real como hace Convocación, así que nada, realmente está bueno estar acá con ustedes para compartir algunas experiencias. Un poco lo que habíamos hablado era tratar de contarles un poco desde mi punto de vista y basado en otras estrategias, hablarles un poco de estrategias de campaña y cómo se arman las campañas. Todavía estamos un poquito temprano, pero no tan temprano, y va a llegar el momento de empezar a pensar cuál va a ser la estrategia, el posicionamiento, el mensaje de Convocación de cara a las próximas elecciones. Y creo que para eso está bueno que hayan mirar algunas experiencias relevantes de otros países y saber qué es lo que tenemos que mirar. Uno a veces está encerrado en su microclima, con gente que piensa como uno, que cree las mismas cosas que cree uno. Y hay veces que, bueno, para ganar una campaña no se trata solo, si bien es importante tener la ideología, los valores, los principios, pero no se trata solo de hacer lo que uno quiere hacer, sino de convencer la mayor cantidad de gente de que participe de ese mismo proceso. Y para convencer la mayor cantidad de gente, bueno, hay que buscar cuál es el argumento más convincente, que muchas veces ese argumento no es el argumento que uno cree que sería. ¿Por qué? Porque si el resto de la gente que no está militando en Convocación pensara igual que la gente que está militando en Convocación, posiblemente Convocación tendría muchos más militantes, pero por alguna razón esas otras personas son distintos que todos ustedes que están acá hoy a las casi 8 de la noche en este Zoom, porque piensan cosas distintas, ven el mundo de forma distinta, le interesa cosas distintas, entonces hay que buscar ese punto de conexión. Y de eso en el fondo es de lo que yo quiero hablar hoy, de cómo encontramos ese punto de conexión y cómo tenemos la disciplina de hacer una campaña centrada en este punto de conexión. Así que, si me permiten, yo les voy a compartir una presentación. No les voy a mostrar todo lo que hay acá en esta presentación, que es muy larga, me voy a ir adelantando varias cosas, porque ya estamos tarde a la noche y no los quiero aburrir. Si alguno tiene alguna pregunta o algo mientras yo esté hablando que quiera hacer, supongo que Manu va a estar, o Cata, alguno moderando, me las van pasando. No necesitamos esperar hasta el final, así hacemos esto lo más entretenido posible. Así que bueno, empiezo contándoles un poquito. Yo soy una convencida, por todo esto que les decía, que las campañas se tienen que centrar en datos. ¿Por qué? Porque una elección, si no estamos a ciegas, es como una bola de cristal y tratamos de adivinar qué es lo que piensa la gente, y lo más posible es que nos equivoquemos porque entramos con muchos sesgos a la campaña nosotros. Y lo más posible, en mi experiencia de las campañas que entran sin datos, es que son campañas muy acotadas que no pueden crecer. ¿Por qué? Justamente por eso, porque la gente que está fuera de nuestra burbuja es distinta de los que están adentro de nuestra burbuja. Yo les voy a poner acá una frase que dice: las probabilidades de un accidente nuclear son de 1 en 10.000 millones de años. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien que se anime? Bueno, esa es una frase del ministro de Energía y Electrificación de Ucrania 2 meses antes del accidente de Chernobyl, ¿no? Le voy a poner otra. ¿Quién diablos quiere oír hablar a los actores? ¿Quién lo dijo? Chaplin. ¿Chaplin? ¡Ah, buena! No, no es Chaplin. Pero eso lo dijo Harry Warner de los estudios Warner en 1927, antes de que las películas empezaran a ser habladas. ¿Qué les quiero decir con esto? Vivimos en un momento de mucha incertidumbre y anticiparnos a lo que va a pasar en el futuro es muy difícil. No sabemos qué va a pasar en el futuro. En general, lo que creemos que nunca va a ocurrir, al final quizás termine ocurriendo. Y Convocación tiene mucho de eso, ¿no? Cualquiera que esté acá con ustedes, cualquier consultor político, les diría: chicos, dedíquense a otra cosa. Tapose ahí con todos los recursos, con todo el poder, no lo va a sacar nadie, vas a ganar la próxima elección como ganó la anterior. Pero la realidad es que nunca sabemos lo que puede traer en el futuro. Y especialmente ahora, con estos cambios tan dramáticos que están habiendo en el mundo, hay más incertidumbre todavía. Entonces, el futuro es muy impredecible. Y lo que nosotros tenemos que
saber, esto me adelanto, esto es más de Big Data, pero lo que tenemos que saber es que cómo nos podemos adelantar al futuro. Yo les voy a leer ahí otra frase, esta es una frase de Bill Gates que la dijo en el año 2015. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente no será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios. Esto lo dijo en una charla TED en el año 2015. Algunos de teorías conspirativas dirás, bueno, él lo sabía porque en el fondo él es el que creó este virus para después vendernos la vacuna, ¿no? Pero la realidad es que lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque había un montón de evidencia empírica que decía que habían cada vez más virus que pasaban de los animales a personas, había cada vez más circulación de la gente entre los países. Entonces, había evidencia que nos hacía y tendencias que nos hacían poder ver qué es lo que iba a pasar, que esto posiblemente podía pasar. De eso se trata de lo que yo les quiero hablar hoy. ¿Cómo hacemos para tratar de anticiparnos a lo que va a pasar, ¿no? Y si vamos para atrás en el tiempo, ¿cómo se anticipaban las campañas? Bueno, en la campaña de Alfonsín, que todos acá son muy jóvenes, pero alguno habrá escuchado hablar de la campaña de Alfonsín, ¿cómo sabían quién iba a ganar? Bueno, miraban los actos, ¿no? Y si uno tenía más personas que otro, asumían que uno tenía más apoyo que otro. Hoy sabemos que la cantidad de gente que haya en un acto no tiene nada que ver con la cantidad de gente que va a ir a votar. Prueba de ello, las marchas del sí se puede, ¿no? Donde decía, no, pero Macri está juntando más gente, está juntando más gente. Eso no se correlaciona con la gente que va a ir a votar. Luego empezaron las primeras encuestas, los grupos focales, primero menos sofisticadas, después se fueron sofisticando. Obama en el 2008 entra con la campaña 2.0 y las redes sociales, que hoy manejamos todos, Convocación tiene un muy buen manejo de redes sociales a nivel local. Luego, 2012, empieza toda la era del Big Data, ¿no? Con los modelos predictivos, donde de eso les voy a hablar mucho hoy. Ya no hablamos de un mensaje global, sino de mensajes individuales para cada persona. Y después de eso se pasó a hablar de ya modelos psicológicos, que trataban de modelar no solo el perfil de la gente, sino lo que pensaba psicológicamente la gente, ¿no? Con Cambridge Analytica y todo el escándalo de la privacidad de los datos que vino después. Ahora, todo eso en términos de las herramientas de datos que tenemos a nuestra disposición. Pero ¿para qué sirven esas herramientas? Principalmente para definir la estrategia de campaña. ¿Y qué es la estrategia de campaña? Bueno, la estrategia de campaña nos tiene que decir 4 cosas. Uno piensa, ay, la estrategia de campaña tan sofisticada. No es tan sofisticada, es bastante simple y cuanto más simple, mejor es la estrategia. Entonces, cuando les vengan con una estrategia muy sofisticada, piensen cómo se puede simplificar. La estrategia nos tiene que decir qué es lo que decimos, ¿no? Cuál es nuestro posicionamiento, cuál es nuestro mensaje, qué es lo que representa Convocación, cómo lo decimos en positivo, lo decimos en negativo, lo decimos nosotros somos la mejor opción o decimos ya no queremos más de pose. Un gran ejemplo de esto es la campaña de Estados Unidos que acaba de terminar. La campaña de Estados Unidos no se trató de cuán bueno era Biden para la presidencia, se trató principalmente sobre cuán malo era Biden para la presidencia. Y Biden y los demócratas entendieron muy temprano que la campaña no era sobre Biden, sino se trataba de hacer un referéndum sobre Trump. Bueno, eso es parte de la estrategia. Vos le preguntás a cualquier demócrata de qué hubiera querido hacer la campaña, seguramente lo hubieran querido hacer de otra cosa, pero entendieron que para ganar una mayoría, su mejor opción no era hablar de las bondades de Biden, sino que era hablar de los defectos de Trump. Cuando, ¿no? La intensidad, sobre todo en un espacio como Convocación, esta pregunta es muy importante porque los recursos son muy limitados. Y por último, ¿a quién se los decimos? ¿A quién vamos a tratar de convencer? ¿Quiénes son las personas a las que nosotros tenemos que hablarle? Eso es muy importante, tener eso muy claro y tener un buen análisis, que creo que es parte de lo que venían haciendo antes de que nos juntemos. Ana. Sí. Perdona que te frene un toque, pero fíjate que tal vez tenés gente ahí en la sala de espera. ¿Yo? Para admitir. Sí. A ver. Un temazo, sí, me estaban María acá poniendo. Feldman y Federico Lombriciano. Ahí está. Entrar todos. ¿Ya está? Excelente. Ahí va. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje de nuestra campaña? ¿Cómo encontramos ese mensaje? Ese mensaje es un puntito muy chiquito, muy acotado, que se encuentra en la intersección de 3 cosas.
una fortaleza que tengamos nosotros, algo por lo que la gente nos reconozca, que nos valore, que lo tengamos nosotros y ningún otro, ¿no? Porque llevo el interés por la política, me importan los vecinos, sí, a todos van a decir ¿qué tenemos nosotros que no tienen los demás? ¿No? En el caso de Convocación es un partido vecinalista, tiene todo el tema de la integridad, tiene todo el tema de hacer la fuerza a pulmón, ¿no? ¿Cuál es el contraste que podemos hacer con nuestro oponente? ¿Qué es el defecto del otro que nosotros podemos resaltar, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad del electorado? Al fin y al cabo, todo lo que decimos nosotros tiene que ser relevante para la gente. A la gente le tiene que importar, tiene que tocarle una fibra de algo que sea importante para ellas, porque si ustedes deciden hacer una campaña, no sé, sobre el reciclaje, y resulta que, bueno, la gente tiene una preocupación económica, está con la cabeza en otra cosa y no está con el reciclaje, bueno, va a ser una campaña de nicho. Pero ¿cómo encontramos ese puntito, ¿no? Donde nosotros seamos fuertes, nuestro oponente sea débil y además sea importante para la gente? Para que acá, no sé por qué, no me está dejando. Entonces, esto me lo voy a saltear un poco, pero algunas de las cosas, de las herramientas que podemos usar y que hemos usado en el pasado tienen que ver con la opinión pública, ¿no? Otras herramientas tienen que ver con los análisis cualitativos, otras herramientas tienen que ver con el uso de Big Data. Pero lo importante es, yo me estoy adelantando acá un poquito, es que podamos pasar de la comunicación masiva a la comunicación individual. Y esto no significa que una reemplaza a las otras. Ahora en campaña necesitamos todo. Necesitamos la comunicación masiva, ¿qué es? Bueno, un spot de televisión, en el caso de ustedes no hay spot de televisión, pero podrían estar los carteles en la calle, todos ven lo mismo, ¿no? Es el mismo cartel para todas las personas. Comunicación segmentada, donde todos los grupos ven lo mismo. Bueno, los que van a los clubes de rugby, a todos les damos ese mensaje. Los que van a, no sé, están en grupos religiosos, todos reciben el mismo mensaje. Bueno, la comunicación directa. ¿Qué es la comunicación directa? Que nosotros individualmente a cada persona tengamos identificada. ¿Qué significa eso? Los que van a los clubes de rugby no todos son iguales. Yo les digo a todos los que van a los clubes de rugby, les hablo de la importancia del deporte, qué sé yo. Por ahí hay algunos que les van por la importancia del deporte, por ahí otros porque son ex-rugbyers, y otras son mamás de chicos que tienen otras preocupaciones en la cabeza, que tienen que ver con la educación o tienen que ver con el costo de vida. Entonces, eso significa que no a todo el grupo lo tratamos igual. Hay una película que no sé si la vieron, no me puedo acordar el nombre, pero es con Steve Carell, que creo que está en Netflix, donde él es un consultor político de Washington y llega a hacer una campaña en un pueblito perdido en el medio de la nada en Estados Unidos, un pueblito de 5.000 habitantes, chiquitito, donde todos se conocían por nombre. Y él llega a hacer una campaña ahí, y llega con toda la parafernalia de Washington, trae su equipo de encuestas, su equipo de Big Data, Entonces en el medio venían perdiendo, y la chica que le hacía Big Data y Analytics le dice, no, ya encontré la respuesta, encontré un clúster de mujeres solteras a los que tenemos que ir con una agenda que les importan las cuestiones sociales y están donando y ayudando a la gente pobre. Súper progresistas, encontré estas mujeres, vamos a darles un flyer, vamos a mandarles de que nuestro candidato está a favor del aborto, para que convencer a estas mujeres de este clúster que yo encontré, que hay mucha concentración de mujeres solteras que les importan las cuestiones sociales. Buenísimo, bueno, dale, vamos. Les mandan todos los flyers, ¿no?, a favor del aborto a este clúster de mujeres solteras, y al otro día llegan a la campaña y tienen en la puerta un grupo de monjas protestando que les habían mandado ese flyer. Bueno, las monjas, resulta que era ese clúster de mujeres solteras que habían encontrado, era un convento, ¿no?, lleno de monjas a las cuales le fueron a contar que estaban a favor del aborto, imagínate. Entonces, la comunicación individualizada es justamente eso, poder llegar a cada persona individualmente entendiendo cuál es su necesidad y qué es lo que quiere. Y para eso, bueno, hay herramientas súper sofisticadas, ¿no? Y hay otras herramientas menos sofisticadas, muchas de las cuales se usaron en Convocación por San Isidro, y yo de ello les voy a hablar un poquito ahora. Algunas de las limitaciones de estas grandes herramientas de base de datos tienen que ver
con los sesgos que tienen, ¿no? Pues justamente esto que les contaba recién de las mojitas, hay muchos ejemplos de esto, no sé, ejemplo de aplicaciones para identificar baches, que vos la ponías en tu auto y cada vez que pasaba por un bache mandaba un reporte automático al gobierno municipal, pero bueno, luego se dieron cuenta que en realidad eso sesgaba a que arreglen los baches de las zonas de gente más pudiente, porque ellos eran los que tenían los teléfonos inteligentes para poder mandar el reporte en tiempo real y los que andaban en auto. Bueno, muchos sesgos que se pueden dar. Entonces, cuando uno usa datos, también tiene que tener en cuenta eso. Ni que hablar el tema de la privacidad de los datos. Este es un video de todo el escándalo de Cambridge Analytica, que si quieren yo después se los puedo enviar. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Porque los equipos, uno piensa, bueno, los equipos de analítica de todas estas empresas son equipos multimillonarios, ¿no? El recurso de un data scientist, que son los que hacen este tipo de trabajo hoy, es el recurso uno de los recursos más caros del mundo. ¿Por qué? Porque son escasos y las empresas los quieren, entonces las empresas compiten por este recurso, el que lo tiene no lo quiere perder, entonces son recursos caros, muy difíciles para la campaña, en general es gente que no le importa la política, en general es gente que no quiere trabajar en política, que es muy difícil para una campaña convencerlos que vengan a trabajar en un proyecto que por ahí dura un año y después se desarticula. Entonces, ¿qué podemos hacer en términos de Small Data? Yo les voy a contar, quizás lo hayan visto, pero les voy a mostrar este videito que es justamente de convocación por San Isidro. Algunos estarán al tanto de esto que se hizo y otros no, pues se los voy a mostrar para que lo vean, lo vamos a ver un minuto y después lo vamos a analizar. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente tenemos una aplicación donde tenemos varios voluntarios donde una persona puede entrar y llenar y decir yo quiero tantas boletas de tal partido, de tal corte, de esta manera. Esto se baja un mapa donde está georreferenciado y después salen voluntarios con bicicletas, con motos, con autos a repartirlas. ¿Podemos ver acá en la práctica cómo es? Acá los chicos, ¿qué están haciendo, por ejemplo? Vale, gracias. Básicamente los chicos están llamando a una base de datos de gente que se ha anotado en la calle diciendo, che, me gustaría que lleven boletas, y los llaman y les preguntan qué boletas querés, qué cantidad, Wow. qué se vas a llevar. Ahora están todos comunicados con gente que le está pidiendo boletas. A las cuales les estamos pidiendo boletas. Bueno, convocación por San Isidro. ¿Se vio con audio? ¿Se escuchó con audio? Sí. Sí. Convocación por San Isidro tiene dos problemas. Además del problema de posicionamiento y mensaje, que podemos hablar un poquito más de eso y de lo que hemos encontrado en el pasado, que tienen de siempre, ¿no? Que tiene cualquier campaña, ellos tienen un problema adicional, que es un problema logístico, de logística electoral. ¿Cuál es ese problema? Ese problema es que va con boleta corta. Ir con boleta corta significa que la persona que ya fue a votar, se tomó el trabajo, tiene que llegar, tiene que cortar la boleta, tirar el pedacito que tira, meter el pedacito de convocación por San Isidro y meter todo eso en un sobre. Es un chino, la mayoría de la gente no lo hace. Lo que habíamos descubierto anticipadamente es que a la gente que nosotros le llevábamos la boleta, en general iba con esa boleta ya armada al cuarto oscuro. Pero el problema es justamente un problema como el de las monjitas. ¿A quién le llevamos cada boleta? Porque la nuestra, nadie va a dejar de votar a presidente para votar para intendente. La gente vota primero para presidente y después para intendente. Lo más importante que tiene en la cabeza ese día es quién va a ser el presidente de Argentina, no quién va a ser el intendente de San Isidro. Entonces, en esa boleta, el problema logístico que tenemos es que encima que vamos con boleta corta, somos lo que menos le importa a la gente. Y teníamos el problema de la logística. Si nosotros teníamos que pegar nuestra boleta a el resto de otra boleta para mandarle a cada persona, ¿qué pasa si nos pasaba lo de las monjitas? Si a toda una gente que votaba por Macri le mandábamos nuestra boleta pegada a la de Alberto Fernández. Nos linchaban. Entonces, lo que hicieron con esta aplicación, que luego quizás no tuvo el volumen que tenía que haber visto, era justamente esa inteligencia. Poder entender quién votaba con cada cosa. Que nos pidan, que nos hagan el pedido, y nosotros ya le mandábamos la boleta armada para poder saltearnos ese problema logístico. Entonces, esto es importante porque una campaña tiene mucho que ver con el posicionamiento, con el mensaje, pero también tiene mucho que ver con la logística electoral del día electoral, la mecánica electoral. Lo que pasó en estas elecciones en Estados Unidos con la pandemia, acá me dice Moore, ¿será que...? No, es chat, ¿no? Ok. Perfecto.
No, quería ver si había más gente por entrar. Lo que pasó este año en Estados Unidos con la pandemia fue justamente eso. Los demócratas se dieron cuenta temprano que sus votantes van a votar menos que los de los republicanos y dijeron, si encima con la pandemia esperamos al día de la elección a que vayan a votar, nos van a reventar en participación electoral. Nosotros lo que tenemos que hacer es adelantar ese voto para que vayan a votar antes, y si van a votar antes, entonces les permitimos votar por correo, les permitimos votar de otras maneras, y la campaña de Estados Unidos hoy fue un referéndum en Trump y un ejercicio de mecánica electoral. La campaña dedicó tantos o más recursos a ocuparse de que la gente vote y vote anticipadamente, a explicarles por qué Biden era mejor que Trump. Entonces, esto es parte de lo que es intrínseco a una campaña en convocación. Y eso es interesante porque hace que la campaña se juega no solo el día de la elección. Cuando uno hace marketing político y preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre el marketing político y el marketing comercial? Hay muchas diferencias, pero la principal diferencia, a mi entender, es que el marketing comercial es una cuestión, es una guerra diaria, ¿no? Es una batalla diaria. Vos vendés jabón en polvo, te lo vendo hoy, si no me lo compraste hoy, pruebo con una mejor campaña de marketing mañana y por ahí me lo compras mañana. Pero el jabón en polvo sigue existiendo y sigue estando ahí. No lo perdí. En cambio, en una campaña política uno construye toda la campaña para el día D. Y el día D se vende todo nuestro producto, ¿no? Digo producto entre comillas, que es nuestro candidato o nuestro partido. Si lo vendimos ese día, genial. Si no lo vendimos ese día, expiró, ¿no? Tendrá que esperar como mucho 4 años. Entonces, esa es la dinámica de la campaña. En la campaña de Estados Unidos lo que pasó es que cambió dramáticamente esto. ¿Por qué? Porque la elección era todos los días había gente votando. Si vos ese día la habías cagado con una mala tapa del diario, bueno, ese día no te votaban, perdías votos, no tenías forma de recuperarlo. Entonces, eso cambió dramáticamente cómo pensamos las estrategias de campañas. En el caso de convocación, volviendo a ustedes, bueno, una parte de la campaña está alocada a pensar el posicionamiento y el mensaje, y otra parte está pensada a la logística y mecánica electoral, y cómo adelantar, al igual que en Estados Unidos, esa decisión lo más posible en el tiempo. Cuanto nosotros más podamos adelantar la decisión de la gente de pedir la boleta como la quiere y entregársela como la quiere antes de la elección, minimizamos el riesgo de que la gente no corte boleta el día de la elección. Por eso las tijeras son gran parte de la campaña electoral. Entonces, volviendo a convocación por San Isidro, y me voy a salir de esta presentación para ya poder hablarles un poco de las cosas que nosotros sabemos de convocación, y después podemos hablar, me parece mejor abrirlos a preguntas, que va a ser más interesante de lo que yo les pueda seguir haciendo. A ver si puedo expandir esto. ¿No? A ver, ahí. Ahí estamos. Ana, quizás si dejas de compartir, volvemos todos al Zoom. Ok. A la pantalla, digamos, para vernos las caras. Stop sharing. Ahí está. Gracias. Parece mentira, ¿no? Tantos meses haciendo esto y todavía me pierdo. Bueno. Como mi hija, que tiene una maestra en el colegio que es genial, pero también está como yo, que pasaron todos los meses y todavía los chicos de 5 años le dicen cómo usar el Zoom. Bueno, entonces volviendo a convocación, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Lo que es la mecánica electoral es algo para no dejar nunca de tener en cuenta. Y el otro tema tiene que ver con el posicionamiento. ¿Qué sabemos de convocación? ¿No? Yo les voy a contar, nosotros hace unos años hacemos grupos focales, encuestas, y les voy a contar a grandes rasgos algunas de las cosas que sí sabemos de convocación. Sabemos que es un partido que tiene un conocimiento que fue creciendo mucho en el tiempo. Hoy muchos de los vecinos de San Isidro conocen convocación, muchos lo conocen a Marcos, que fue el último candidato. Ustedes saben que hoy los partidos y los candidatos están muy asociados. ¿Pero qué le reconocen? Le reconocen primero su rol vecinalista. ¿Qué significa para la gente el vecinalismo? Para la gente el vecinalismo significa que los candidatos y el partido, convocación, está pensando primero en San Isidro y después en el resto. No va a transar San Isidro por un bien de la provincia o de la nación o por una trayectoria hacia otra cuestión. Entonces, eso es lo primero que sabemos. Saben eso, lo valoran, les creen todo el tema de transparencia, ¿no? Los ven más transparentes, más honestos.
les gusta esta cosa de lucharla a pulmón, de que sin recursos van desde abajo y están en la calle, y eso les gusta, pero al mismo tiempo tienen una gran duda, ¿no?, sobre convocación. Y es lo que nosotros llamamos en las últimas campañas el músculo, ¿no? ¿Tiene la fuerza para dar la batalla? Puta, y si ganan y vienen y les hacen un paro, ¿tienen la fuerza para plantarse? Yo no estoy tirando mi voto, ¿no?, votando por este grupo de chicos que tienen buenas intenciones pero no tienen la fuerza. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque es parte de lo que nosotros tenemos que mostrar para mostrarnos aguerridos, mostrarnos que tenemos la fuerza. ¿Cómo se muestra esa fuerza? Hay algunas formas como no las vamos a poder mostrar. No vamos a tener más poder económico que nuestros oponentes, no vamos a tener más poder de calle que nuestros oponentes, no vamos a tener más poder en los carteles y eso que nuestros oponentes, pero ¿qué es lo que sí tenemos? Audacia. Audacia. ¿Y cómo se transmite esa audacia? Esa audacia se transmite en un candidato que se suba a la bicicleta y lleva su cartel arriba. Esa audacia se transmite en un candidato que se anima a pararse en una esquina y decir todo lo que está haciendo mal de Pose porque no está, es uno de los pocos que no está recibiendo un cheque de Pose todos los meses. Esa es la audacia que nosotros podemos mostrar. No tendremos el músculo, pero tenemos la audacia para enfrentar las cosas que hay que enfrentar en San Isidro. Y una de las cosas que hay que enfrentar es Pose, que tiene una gestión muy valorada. La verdad es que no hemos medido en el último tiempo y sería súper interesante entender cómo queda él parado después de la pandemia, porque ha tenido una posición, a mi entender, muy inteligente, Pose, de separarse y distanciarse del gobierno actual y diferenciarse mucho en la apertura de San Isidro en la pandemia, cómo están viendo los vecinos eso, el pedido de apertura de clases, bueno, ahí, a mi entender, comiendo mucho en la base de convocación por San Isidro, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros encontramos ahí cuál es la clavija de Pose, ¿no? En su momento tenía mucho que ver con la perpetuación en el poder, pero no era solo eso. Había temas relacionados con cómo manejaba él las cosas, temas relacionados con obras. Bueno, eso es importante porque nos guste o no, esta elección va a ser entre Pose y convocación. Pose, Gustavo, Macarena, sé que venían hablando de cosas, pero va a haber un posismo. ¿Qué forma va a tener ese posismo? No sabemos, pero va a haber un posismo, que no sabemos en manos de quién va a estar. Entonces, ese contraste es importante y ahí no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar. Y les aseguro que podemos pasarnos 2 horas acá en este chat hablando de cuál es lo que a la gente le molesta de Pose y les aseguro que nos vamos a equivocar, yo y todos ustedes. Porque lo que hay que hacer es escuchar qué es lo que a la gente realmente le molesta de Pose. Cuando nosotros empezamos a trabajar teníamos la presunción de que a la gente le molestaba que Pose no era transparente o que Pose estaba atornillado en el poder y nos empezamos a dar cuenta que eso no era lo que más le molestaba a la gente. La gente lo va a votar de vuelta y no le va a importar que se quede un periodo más Pose. No le va a importar, porque si el tipo está haciendo las cosas bien, y bueno, sí, no, sería bueno que haya rotación, pero si hace las cosas bien, mejor que se quede, ¿no? Entonces, eso hay que encontrarlo bien. Yo no tengo la respuesta, pero si me permiten, una de los desafíos más grandes que tienen ustedes, creo que es encontrar cuál es ese nicho, ¿no? Yo no tengo la respuesta, pero le dedicaría gran cantidad de tiempo y recursos a encontrar qué es eso hoy, en este momento. Nada, hasta ahí llego, no me quiero extender mucho más porque también estamos tarde y lo abro, nada, unas preguntas y discusión para que vayamos viendo diferentes aspectos que hayan visto ustedes hoy o dudas que tengan. Bien, bien, bien. Excelente. Sí, también una de las corrientes, me parece, mundiales que se están dando es la polarización total, en general, ¿no? Sí, sí, hay muchas campañas con gran nivel de polarización y bueno, y una de las incógnitas que también hay, ¿no?, en la pospandemia es qué va a pasar con esa polarización. ¿Tiende a acrecentarse o tiende a atenuarse? Yo veo muy difícil una atenuación de esa polarización, ¿no? Pero en algún momento puede haber un cansancio del electorado y que busque alguna alternativa intermedia. Estamos en un momento donde de vuelta hay que ver qué pasa en San Isidro, pero hay una gran disatisfacción, digamos, si mirás los índices de Macri, los 2 gobiernos anteriores, de Macri y de Cristina,
tienen los índices de aprobación y de imagen más bajos de cualquier dirigente político, por lo cual te lleva a concluir que hay un rechazo hacia los últimos dos gobiernos, no hacia uno u otro. Entonces digo, bueno, rechazaron los dos y ahora ¿qué? ¿No? ¿Qué viene hacia adelante? Es muy probable que sea una transformación de esos dos espacios, como fue Alberto Fernández, pero también está abierta la duda de si en esa polarización y con una frustración generalizada hacia los últimos gobiernos haya espacio para una tercera vía. Perfecto. Claro. Ana, hola Ana, ¿cómo estás? Catita, ¿cómo andás? Bien, espectacular tu charla como siempre. Manu, perdón, me meto acá Veo. primero para agradecerle a Ana, que siempre es un placer escucharte y la verdad que me encanta porque decís nosotros, porque bueno, vos sos súper parte y la verdad que nos encanta tenerte a nivel local, aunque estés a nivel provincial, nacional y mundial. Es espectacular contar con vos. Y quería aprovechar para leerte una pregunta que se hizo en el chat. Bueno, Lili primero dice que después de 30 años sospecho que la mayoría lo vota por costumbre y porque no conoce alternativas. Entonces, en esto yo tenía una pregunta para hacerte que era, bueno, por un lado, buscar esto que decías vos de qué no se banca más la gente de pose, qué no le gusta. Por ejemplo, se me ocurre así a priori el tema de los impuestos constantemente subiendo y que no se reflejan los servicios que le brinda el municipio al vecino, ¿no? Es algo como que es muy recurrente. Y por otro lado, si además de buscar qué no le gusta a la gente del posismo, te parece bueno salir a comunicar qué tenemos nosotros de distinto para ofrecer. Porque una cosa es lo que la gente percibe de lo que tenemos y otra cosa es lo que tenemos para ofrecer. ¿Te parece bueno ir por esos dos caminos o irías solamente por uno, por qué encontrarle, qué le ve la gente, digamos, de malo al posismo? Yo creo que hay que buscar la conexión entre esas dos cosas. Entonces, la conexión, no lo tengo claro y no voy a intentar hacer una estrategia de campaña en esta charla, pero voy a hacer hipótesis nomás. Pero si sabemos y supiéramos a ciencia cierta que es muy probable que la gente esté harta de los pagos de ABL, que además está más acorralada por la plata, ese es un camino que podrías encontrar un nexo. Un nexo en esto que yo les decía que los invitaba a pensar. Una necesidad latente en el electorado, que puede ser, estoy acorralado, no llego a fin de mes, no me dan los gastos, todo sube de precio, todo, o sea, entonces una narrativa, y en esa narrativa yo necesito más servicios del Estado y del municipio porque lo que pagaba de forma privada ya no lo puedo pagar, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? La crítica de Pose, que es, Pose está aumentando cada vez más esto y no te está dando los servicios. Y lo que nosotros sí tenemos para ofrecer, tratar de refrenarlo ahí. Bueno, nosotros vamos a lo venimos, pues tenés que contar por qué te tienen que creer. Nosotros venimos fiscalizándolo en el Consejo y venimos votándole en contra estos proyectos, y cuando nosotros seamos gobierno, el aumento del ABL se va a estar ajustado a no sé qué cosa. ¿Y por qué nos tenés que creer? Porque nosotros, nuestro atributo principal es que nosotros somos honestos y transparentes, y eso es algo que sabemos que la gente le crea con vocación, ¿no? Yo creo que tenés que buscar una narrativa ahí. No sé si es esa, lo que te quiero decir es que tenés que dar las tres puntas, tenés que juntar las tres puntas en un único núcleo. Claro, acá tenemos una pregunta que dicen si es conveniente trabajar con un esquema nacional y provincial, como por ejemplo Convocación en San Isidro y Unidos a nivel nacional, ponele. Bueno, esa es una decisión política, ¿no? Me parece. El voto, digamos, de convocación es un voto que está muy superpuesto con el voto de Cambiemos, con el voto radical de Cambiemos. No exclusivamente y menos de lo que la mayoría piensa, pero hay mucha superposición ahí. Entonces lo que habría que ver es, bueno, cuál es la conveniencia. Y ahí tenés una diferencia pero es una cuestión empírica de números, ¿no? Si primero tenés una limitación política donde podemos nosotros ir aliados con Cambiemos, probablemente no, porque probablemente ese espacio va a estar ocupado por Pose, ¿no? Entonces, digo, podemos ir aliados con otro espacio. Bueno, ¿cuál es ese espacio y cuál nos conviene? Digo, nos conviene, si Convocación por San Isidro va a ser muy difícil arrastrar de abajo hacia arriba, por ejemplo, Unidos, bueno, ¿cuántos puntos creemos que Unidos va a sacar a nivel provincial y en San Isidro?
10 puntos, 8 puntos, 5 puntos, no sé, ahora pobre no está Marcos acá, pero yo sé 5 puntos, no sé cuánto puede sacar Unidos a nivel provincial. Entonces nos conviene ir atados de una boleta donde si Convocación puede sacar 20 puntos, Unidos puede sacar 5 y capaz que, ¿entendés? Tiene que ser una boleta que te arrastre hacia arriba, porque Convocación no va a arrastrar de abajo hacia arriba. La boleta nunca arrastra de abajo hacia arriba, arrastra de arriba hacia abajo. Claro, claro, el efecto arrastre funciona tanto como una bendición como una negativa, ¿viste? Va para todos lados. Acá tenemos otra pregunta, es ¿cómo ves al Frente de Todos para las próximas legislativas en San Isidro? No sé, la verdad no he visto números en San Isidro como para decirlo. Estimo que debería irle bastante mal, pero no tengo números. Si me preguntás ahora intuición es que le va a ir bastante mal en general al Frente de Todos, y en San Isidro debería irle un poquito peor que en otros lugares, pero no tengo números para poder responderte. Ok. ¿Y cómo pensás que le puede afectar la crisis económica al gobierno nacional? Y mucho. No te olvides que al final, como decía Carville, it's the economy stupid, ¿no? La economía es lo más importante en una campaña, pase lo que pase y digan lo que oigan. De hecho, si vos mirás los resultados de Estados Unidos, que fueron sorprendentes para todos, porque todos esperaban una victoria mayor de parte de Biden, cuando saca CNN el primer exit poll a las 7, 8 de la noche, uno de los resultados más sorprendentes es que cuando le preguntan a la gente qué es lo que tenía en la cabeza a la hora de ir a votar, dijeron la economía. Y la economía, vos sabés que es la única variable en la que Trump le sacaba una ventaja a Biden, el único área, porque la gente creía que Trump era mejor que Biden en la economía. Entonces, una economía en las condiciones en las que va a estar la economía posiblemente el año que viene, definitivamente tiene que ser muy negativo para el Frente de Todos, para el que está en el gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿quién zafa de eso? Porque la gente lo va a culpar a Alberto por la situación actual, pero la gente también cree que Macri y Cambiemos tuvieron una responsabilidad en esta situación actual. Entonces, la pregunta, y ahí vuelvo a lo que me preguntaban al principio, bueno, ¿quién sale ganando de todo eso? ¿Quién sale mejor parado? Posiblemente el que esté en ejercicio sea el que se lleve más garrote, ¿no? Pero mi pregunta es si Cambiemos tiene espacio para salir a decir nosotros tenemos la verdad económica. Claro, claro. Y este desafío que tiene Convocación de tener que cortar boleta, los votantes, ¿no? ¿Qué más se puede hacer como para poder lograr un efecto superior al que ya se está logrando? Yo creo que Convocación ha sido innovador y disruptivo. Y creo que no debe perder esa innovación y disrupción. Yo creo que es un partido que tiene que romper con las reglas y tiene que, en todas las campañas, cada campaña, buscar hacer algo innovador y disruptivo. Marcos con la bicicleta, después hicimos los carteles, ¿te acordás de esos, Cata, que estabas vos a caballito de Manu, con la tijera? Tiene que ser disruptivo, no puede parecer un espacio tradicional. ¿Por qué? Porque es en esa disrupción donde va a generar el contraste, ¿no? Tiene que ser Contreras, no puede ser un partido convencional. Y tiene que buscar la forma de generar eso. Bueno, con el tema del corte de boleta que les mostraba recién, lograron salir en TN. Convocación tiene que poder encontrar esas formas, que no es fácil, ¿no? Requiere creatividad, pero primero que todo requiere deshacerse de todo lo que nosotros pensamos que debería ser una campaña política o un candidato. Claro, ¿vos pensás que una estrategia de tratar de ir a conocer más a fondo, digamos, cada barrio, traería más interés de los vecinos en Convocación? Va a traer, y hay que hacerlo, no creo que con eso te alcance. Eso es como, bueno, lo mínimo lo que hay que hacer, ir a conocer cada barrio y hablar con los vecinos, y eso es lo mínimo. Pero en algún momento vos necesitas algún shock, algo disruptivo, algo que les llame la atención. La gente no está pensando en esto todos los días. Y vos lo vas a ver esta semana, y la semana que viene o la otra se va a olvidar que lo fuiste a ver. Por supuesto que lo tenés que hacer, porque si no lo haces no tenés chance,
pero a un partido como Convocación eso no le va a alcanzar. Claro. ¿Y a futuro qué pensás que va a pasar en campaña 2021 a grandes rasgos? No, me parece que la campaña 2021 va a ser una campaña, bueno, primero seca. Con seca quiero decir que creo que van a haber pocos recursos. Segundo, creo que va a ser una campaña muy agresiva, donde se va a apelar mucho a la polarización, mucho. Y la gran pregunta y la gran incógnita es esta que les decía al principio. Bueno, ¿qué va a hacer el electorado? ¿Va a de vuelta elegir con las opciones que le ofrecen o va a plantarse y elegir una alternativa? Y creo que esa es una pregunta que todavía no la podemos responder, pero que está latente ahí. Yo creo que no es imposible, es difícil, pero puede ocurrir. ¿Y qué crees que va a ser el tema de conflicto? ¿Pandemia, la parte económica, corrupción? ¿Ves algo así como más abarcativo que el resto? Mira, las campañas siempre tienen una sorpresa de último momento, que termine determinando mucho el tema y hacia dónde va la campaña. Por ejemplo, vuelvo a las elecciones de Estados Unidos, pues las tengo que acaban de ocurrir, pero en la última elección de Estados Unidos, Trump empezó su campaña diciendo, yo voy a darle a la economía porque la economía venía así. Vino la pandemia y la economía empezó a ir así y se dio cuenta que no podía hablar de la economía. Biden encontró eso y dijo, yo voy a hablar solo de la pandemia, ¿no? Y al mismo tiempo, después dijo, bueno, no, entonces se dieron las protestas de Floyd y del Black Lives Matter y todo eso, y dijeron, bueno, entonces voy a hablar, Trump dijo, de la ley en orden, yo voy a ser el candidato tough de la ley en orden. Bueno, en una campaña pueden pasar muchas cosas. Yo te diría, sin dudas la economía va a estar en el centro de escena, sin dudas, porque la crisis económica que estamos viviendo no va a ser más que acrecentarse de acá al año que viene. Ahora, ¿qué tono va a tomar eso? Me parece que varía mucho. Bueno, va a estar rodeado por inseguridad, porque de repente se va a escapar la inseguridad y van a haber casos de inseguridad, y quizás un caso de inseguridad resonante que te termine con un Bloomberg en Plaza de Mayo. Va a ser, esta economía va a detonar y van a haber saqueos, por lo cual de vuelta la gente le va a pedir al Estado un Estado más fuerte que controle eso. Bueno, no sabemos, ¿no? Hasta qué punto va a tomar, va a seguir por ese camino. ¿Y los vecinalismos? ¿No ves como una tendencia en ascenso de la importancia del vecinalismo dentro de todos los partidos, todos los municipios? Mira, a mí hace poco un gobernador en una conversación hablando, me dijo, pero Ana, los votantes ya no son pelotudos, todos andan con el teléfono inteligente, ¿no? Entonces yo creo que la gente cada vez más tiene un conocimiento más informado y es más estratégica con su voto. Y eso para el vecinalismo es muy bueno porque la gente empieza a pedir más cercanía, empieza a animarse a elegir más. Ahora el sistema está hecho para que estos vecinalismos no surjan. Entonces yo creo que hay un factor exógeno que no controla el vecinalismo, pero que puede ocurrir, que es este que te decía, ¿no? Que ante la gran frustración con todos los espacios vigentes, la gente diga, bueno, ¿sabes qué? A la mierda yo elijo a estos otros, ¿no? Un Bolsonaro, bueno, ya estoy harto de todo, voto a Bolsonaro. Bueno, ya estoy harto de... Y en ese sentido creo que es muy importante que Convocación, en vez de tratar de disfrazarse de política tradicional, trate de mostrarse lo más controversial posible. Cuanto más controversial, cuanto más distinto de la política, cuanto más... Ahora, después siempre dependés un poco de la oportunidad externa, vos, ¿no? Es como para un deporte, vos te entrenás y bueno, depende de que te pasen la pelota en el momento indicado, bueno. Entonces, pero hay que estar listo para eso, ¿no? Y la pelota que le pueden pasar a Convocación, yo creo que es justamente esta, la frustración con todo el establishment y que vayan por una alternativa diferente. Digo, para sacar más de lo que vienen sacando, ¿no? Convocación está, no sé, recuérdenme cuánto sacaron en las últimas elecciones, 24 creo que fue. ¿24? Poco menos, 22. 22. 22. Bueno, pero poner 22. Bueno, si Convocación quiere tratar de llegar al 28, 30, para tratar de ser más competitivo, que es lo que debería ser, bueno, depende de consolidar lo que tiene, que es haciendo de vuelta lo mismo, y también va a depender de una ayuda del contexto externo. Ahora, tenemos que prepararnos para que si el contexto externo favorece,
podamos aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo nos preparamos? A mi entender, Convocación por San Isidro, la forma de prepararse es diciendo, nosotros somos la antipolítica, no la antipolítica quiero decir, somos un espacio disruptivo, somos diferentes de todo lo que hay, diferentes en cómo nos vestimos, diferentes en cómo hablamos, diferentes en cómo comunicamos, diferentes en lo que proponemos, diferentes en cómo atacamos, diferentes en todo. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pensás del efecto que van a traer las ideas libertarias en el contexto de control estatal? A ver, explícame un poquito más, ¿a qué te referís con control estatal? Y es una buena pregunta, Mauro, si querés explayarte tal vez un poco más, nos ayuda, pero a mí me da la sensación de que del control estatal por la pandemia. O sea, estamos en pandemia, control estatal a full, tenés que tener una app para circular de un municipio a No, otro. yo creo, sin chicanear acá a los libertarios, pero creo que no, eso no depende de las ideas libertarias. Ese me parece que es un cansancio social que hay respecto de eso, del encierro, de un Estado tan presente. Creo que puede darse las dos cosas, ¿no? Que ante este cansancio la gente requiera un Estado más moderado, y también puede ocurrir que ante este cansancio la gente, con la gran crisis económica, demanda un Estado más presente aún. No me saques el IFE, dame 2 IFEs, ¿no? Entonces, perdón, ¿eh? Salud, salud. Ahí está. Dinero, entonces. Me parece que eso no. Creo ahora, con el movimiento libertario, con Spert, está pasando algo para, a mi entender, muy interesante. Anecdóticamente les cuento, yo tengo un sobrino que vive en Bariloche y hace unas semanas, hablando con él de otra cosa, no sé qué le dije algo de política, me dice, no, hay un pibito que nosotros, nada, no le interesa nada la política, nada, 18, 19 años. Hay un pibito que seguimos en redes con mis amigos, no sé qué, que dice cosas lógicas. Ah, sí, Segre era, ¿no? Nada, estos son todos hippies de Bariloche, nada que ver, cero libertarios, cero acuerdo con las ideas libertarias, todo. Pero es un tipo que les está diciendo algo más o menos diferente. Entonces yo no sé hasta dónde va a llegar. Spert me parece que está haciendo cosas interesantes, está tratando de ocupar ese espacio que es el que yo les digo a ustedes, que no es un espacio, y voy a ser muy clara acá, no es un espacio necesariamente libertario. ¿Se entiende? Es un espacio contrera, es un espacio antisistema, es un espacio, pero no es necesariamente libertario, ¿no? Entonces, eso también se los digo para que no nos creamos que la gente que lo sigue a Spert porque cree en las ideas libertarias de Spert. Lo sigue a Spert porque está harto de la política. Es lo mismo que pensar que todos los que votaron por Biden porque creían en las políticas del partido. No, muchos deben haber votado por Biden porque estaban hartos de Trump. Entonces, para que pongamos eso en contexto y entendamos hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo creo que en el espacio de Spert es más interesante su posición contrera y disruptiva que las ideas libertarias en sí mismas. Bien, justo ahora que parte de la campaña de Trump también fue como denunciar todo lo que era, ¿cómo se llama? Cuando se vota fraudulentamente, eso, fraude. ¿Viste? Empezó ahora a tirarle fraude. A mí me da la sensación de que todas las elecciones tienen algo de fraude ahí, ¿no? Esta denuncia de Trump es, o sea, ¿busca que las elecciones de ahora están cada vez más viciadas o es algo que se dio particularmente ahí en esta época, digamos? Bueno, te voy a decir dos cosas, ¿no? Primero, bueno, mi opinión, y creo que es que no se ha podido comprobar el fraude. Ni acá ni en otra elección similar que ocurrió hace poco en Bolivia, donde también se cantó fraude, ninguna de las dos se ha podido comprobar realmente. Pero pasan dos cosas. La primera tiene que ver con las redes sociales y las burbujas de las redes sociales, donde todas estas teorías conspirativas se dispersan, ¿no? Y es muy difícil contrarrestarlas. Y cada vez hay más gente que cree en estas cosas, sobre todo cuando te las está diciendo el mismo presidente de Estados Unidos.
Y eso es un tema, digamos, sabemos, hay estudios que dicen que la gente está 7 veces más dispuesta a creer una noticia falsa que le resulta novedosa que una noticia real, que la gente está más de 15 veces dispuesta a compartir una noticia falsa que una noticia real. Entonces, sabemos que la capacidad de esparcirse de estas noticias es mayor a la otra. En Estados Unidos en particular, lo que se da es que el sistema de votación, porque se hizo el voto anticipado en una proporción mucho mayor de lo que se había hecho en el pasado, es un cambio significativo y eso lleva a mucha gente a dudas. No ha habido ninguna evidencia, repito, de que haya habido un fraude significativo. Creo que encontraron, no sé, 60 votos en no sé dónde. Nosotros sabemos que en todas las elecciones hay fraude. Eso es con más o menor medida. Ninguna elección que yo haya visto bueno, salvo alguna elección muy grotesca, pero ha sido un fraude como para cambiar el resultado electoral. Y son las reglas de juego, digo, cuando ustedes van a jugar con convocación, bueno, saben que tienen las reglas en juego, saben que si no tienen un fiscal en la mesa les van a robar los votos, saben que la dificultad de cortar boletas, saben que les van a tirar las boletas a la basura, o sea, todo eso lo saben, es parte del sistema y las reglas con las cuales uno juega. Bueno, el tema del voto temprano era algo que se sabía, que era parte de las reglas de juego, que Trump desde el primer momento cantó fraude respecto del voto temprano, así que ya llegada la elección creo que todos estaban preparados para una batalla legal porque se esperaba que eso fuera a ocurrir. Sí, un horror, el fraude de las elecciones, feo, feo. Pero bueno, ya me parece, si no tenemos más preguntas, ya podemos ir, voy a Hay una, Manu, reclamar. perdón. Ah, Hay una última y estaría bueno ya para ir cerrando, que te mm. pregunta, María Belén te pregunta, Ana, ¿qué pensás del voto electrónico y si es viable acá? Sobre todo ahora, viste que por tema papel, miedo a tocar papel, ni hablar de lo que se gasta en boletas y demás, estaría bueno saber tu opinión. Bueno, yo creo que imposible de aplicación de acá a la elección del año que viene. Imposible aplicación. No, o sea, no veo, primero que no veo ningún interés en este gobierno en ejercicio de moverse hacia ahí, digo, no creo que ocurra. Y segundo, aún quisiera, creo que es de imposible aplicación, o sea, tendrían que hablar con Tulio, con alguien que sepa esos temas más que yo, pero me imagino que de imposible aplicación de acá a las elecciones del año que viene. Sí, lo que te puedo decir es que yo justo tengo a mi equipo haciendo un estudio sobre eso, sobre la participación en todas las elecciones que se dieron sobre pandemia. No tengo el estudio terminado para poder decirles a ciencia cierta, pero de las elecciones que yo he visto, la participación fue igual o mayor a la que se preveía en todas las elecciones que se dieron en época de pandemia, por lo cual pareciera que no ha sido un desincentivo la pandemia para que la gente vaya a votar. ¿Por qué? No te lo puedo decir, digo. Parte puede ser porque estaban más en su casa, sí, prestando más atención, o porque dada la pandemia les parecía más importante y que realmente afectaba su vida quién estaba en el gobierno, no sé. Y tampoco tengo el estudio acabado, pero pareciera, ya les diré cuando tengan los datos, que no ha afectado la participación significativamente. ¿Quiénes tuvieron elecciones? ¿Bolivia? ¿Estados Unidos? Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, Brasil tuvo ahora hace poquito, bueno, en Argentina hubieron elecciones en Córdoba. Sí, ganó un vecinalismo. Bueno, Chile tuvo el referéndum, que creo que tuvo participación más alta de la que se creía. Bueno, no sé, en Europa la verdad que no lo sigo tanto, no sabría decirte. Ok, y voto electrónico no, pero boleta única, eso lo ves un poco más viable. ¿Y cómo sería digamos, la performance de convocación en caso de haber boleta única también? ¿Mejor, peor? Yo soy escéptica a ningún cambio del sistema electoral con este gobierno y de acá a las elecciones, digamos, o sea, no lo veo, ojalá me equivoque, pero no lo veo. Creo que es definitivamente necesario, nuestro sistema de votación es arcaico. No sé si el voto electrónico, pero por lo menos la boleta única me parece que habría que cambiarlo inmediatamente, aunque también tiene sus controversias. Bueno, hay gente que sabe más de esto que yo no es mi especialidad, pero bueno, el sistema de Santa Fe tiene sus controversias de que le ponen otra marca, bueno. No, ningún sistema es perfecto, lo veo difícil. Claramente convocación sería beneficiario de la boleta única, del voto electrónico, obviamente, pero justamente por eso no veo que ningún partido, imagínate, los peronistas ahora seguramente no lo van a hacer.
Cambiemos, cuando estuvo en el poder, tampoco quiso hacerlo. Las lenguas dicen que fue porque ellos creían que ahora que estaban en el gobierno tenían más control electoral que sus oponentes y por eso no les convenía hacerlo. Bueno, entonces, no, personalmente no lo veo. Bien, y ahora sí, última de las últimas y se acabó. ¿Qué va a pasar con las PASO? ¿Va a haber, no va a haber? No sé, no tengo la bola de cristal. Yo a eso no me dedico, no sé si va a haber o no va a haber PASO. Veo difícil cambios en el sistema electoral. Los veo difíciles, veo muy trabado todo como para que se puedan hacer. Una sociedad bastante movilizada. En particular, en las elecciones estas, no veo tanto cambio, o sea, no son elecciones ejecutivas, entonces la diferencia entre las PASO y las generales, o sea, no veo que realmente cambie tanto, digamos, el voto de la gente como fue en una elección presidencial, que encima hay segunda vuelta. Entonces tampoco creo que el beneficio de sacarse las PASO para ninguno sea tan grande como para asumir el costo político, y después tenés los tiempos, digamos, del Congreso y todo para hacerlo. Tendrían un argumento, ¿no? El argumento de que en pandemia mejor ir a votar una sola vez y no ir a votar 2 veces, y podrían sacarlo por una sola vez, pero bueno, no sé, no soy especialista en ese tema para saber. Yo veo bastante trabado que puedan hacer cualquier cambio en el sistema electoral. Bien, bueno, ahora sí, ya estamos. Linda clase, muy, muy instructiva. La semana que viene, última clase, viene Martín Yesa y Bernabé Durini, presidente de convocación, a comentarnos todo. Dale. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un placer. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias.